Hola a todos, muy buenos días. Queremos darles la bienvenida a una nueva capacitación. En esta oportunidad, la charla se denomina Percepciones y acercamientos a prácticas de trabajo de salud mental con enfoque intercultural en pueblos indígenas y contexto de pandemia por COVID-19. Esta capacitación tuvo el apoyo en la coordinación por el Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Quiero dejar con ustedes a Javier Silva Salas, quien es moderador. Además, es jefe del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud. Quiero recordarles además que el chat va a estar disponible durante toda la sesión para que puedan hacernos llegar sus consultas y dudas. Muchas gracias. Cuando quieras puedes comenzar, Javier. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias también al Hospital Digital. Un saludo. Esta es la tercera charla que hacemos como Departamento de Salud Pueblo Indígena e Interculturalidad. Las dos primeras fueron sobre la temática de la línea técnica de migraciones y esta que tenemos hoy día es de la línea técnica de pueblos indígenas, que son las dos líneas técnicas que tiene nuestro departamento. Han tenido un permanente esfuerzo los cuatro que los vamos a escuchar hoy día de transversalizar el enfoque intercultural en salud mental. Así que sin más dejo a la primera presentación, en este caso a Jimena Pichinao. Ella es maestra en antropología social, es referente del programa PESPI, el Programa Especial de Salud Pueblo Indígena, en el Servicio de Salud Occidente, acá en la región metropolitana. Ha sido también colaboradora sistemática en el proceso de construcción de la orientación en salud mental y pueblos indígenas que hace un tiempo se han venido desarrollando y elaborando y se elaboraron desde este departamento. Así que es que yo no quise hacer la presentación sola, sino que invité a una referente comunal, una psicóloga que trabaja con nosotros en una comuna, en este caso en Cerro Navia, y una asesora cultural, la Lamien Carmen Huenuyán, que va a presentar también, y cada una de nosotras va a dar un aspecto importante, digamos, de la materia. Vamos a compartir acá. Entonces, lo que no diga yo lo van a decir ellas seguramente. Digamos, en el nivel en el que ellas están, que es muy importante también, porque son las personas que están más en vinculación con nuestra gente. O sea, uno siempre desde el nivel de servicio está, digamos, en un ámbito mucho más de gestión, ¿no? Y de interlocución con otros actores del servicio mismo o del intersector también. Bueno, decir que el tema de la salud y pueblos indígenas, y más precisamente el tema de la salud mental, es un tema que requiere, digamos, ciertas condiciones, ciertas voluntades también como para poder entrar en un tema de no baja densidad, bastante complejo, pero que, digamos, ya en el transcurso de los años hemos ido desarrollando una línea de trabajo tanto en el servicio como a nivel ministerial que nos permiten poder desarrollar un abordaje más o menos sistemático, pero que hoy día es un desafío frente a la pandemia del COVID. Para avanzar, acá, ahí sí. Bueno, lo primero que tengo que comentar tiene que ver con que este tema de trabajar la salud mental y la salud de los pueblos indígenas no es gratuito y no tiene que ver solamente con voluntades, sino que es un derecho ganado de pueblos indígenas en todo el concierto, digamos, de las demandas y reivindicaciones que se han dado a nivel internacional. Hoy día salud es un sector que tiene que cumplir con ciertos parámetros y estamos, digamos, asumiendo este quehacer como un desafío y todavía no hay, digamos, no hay recetas en esto, sino que lo que se están haciendo es articular, digamos, distintas estrategias con distintos actores. ¿Ya? El convenio 169 hoy día es nuestro marco normativo internacional más importante porque reconoce tanto los derechos de salud en un plano colectivo, que es lo interesante de esto, colectivo ya no solamente como el derecho de una persona, sino que el derecho de un grupo determinado, de un pueblo en este caso, que tiene una trayectoria, una historia, una cultura, un pensamiento propio. Entonces acá digamos, uno de los ámbitos más interesantes de considerar tiene que ver con tener en cuenta los métodos, las prácticas,
los medicamentos, las condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales, de pueblos indígenas desde un enfoque comunitario y coordinación intersectorial. Aquí ya tenemos algunas luces, digamos, respecto de por dónde tenemos que ir. El enfoque comunitario resulta ser el enfoque más beneficioso, el que mayor aporta, digamos, en este tipo de quehacer. Ahora, respecto del paradigma que a nosotros nos mueve, respecto de la mirada o la comprensión de salud que nos mueve, es algo que venimos trabajando, como ya dije, desde hace bastante rato, y que las orientaciones de salud mental con pueblos indígenas que fueron discutidas por muchos de nosotros, referentes de pueblos indígenas como también comunidad, se puede expresar en esta frase que también está contenida en este documento. Bueno, acá se dice que en el mundo indígena la salud mental como tal no existe. Ya una fuerte declaración, ¿no? Ni en sus sistemas médicos ni en la concepción indígena de salud. Tampoco existe una división mente-cuerpo, ¿ya? O sea, es decir que si nosotros pensamos la salud mental solo como una enfermedad, o, digamos, centrada en la mente de las personas, esta división o esta concepción de mente, digamos, que existe en la sociedad, o de psiquis, que existe en psicología, o en el ámbito de la ciencia, digamos, biológica, no es muy afín a lo que pasa o a lo que existe desde nuestra concepción, ¿no? Esto obedece a que los pueblos indígenas poseen una cosmovisión distinta a la occidental. Yo diría que más que una cosmovisión, me atrevo a proponer que estamos hablando de una mirada ontológica distinta. Cuando hablamos de ontología, hablamos de epistemología, hablamos de construcción de realidad distinta, ¿ya? Baste solamente con hablar de lo que significa territorio desde un punto de vista indígena. Desde el punto de vista mapuche, por ejemplo, territorio, mapu, tiene que ver tanto con una dimensión física, pero también una dimensión espiritual, una dimensión social, en donde habitamos, digamos, un mismo lugar, especies distintas, que tienen una misma condición. Son distintas, pero también son similares en cuanto a la posibilidad de interactuar y a la posibilidad de conocer y a la posibilidad de sentir. ¿Ya? Entonces, en este sentido hay un modelo biocentrado que provee la ontología indígena. No solo la ontología mapuche, la ontología indígena en general. ¿Ya? Un marco epistemológico, dice acá, diferente, en donde el buen vivir o la buena vida es un estado integral. Entonces, la salud, esta es la primera implicancia, tiene que ver con esta condición integral, ¿ya? O sea, yo no solamente tengo que tener mi cuerpo sano, sino que el cuerpo y la salud biológica es resultado de toda esta entramado de relaciones que se dan, digamos, en otros ámbitos, en otras dimensiones, como son el ámbito espiritual, la dimensión emocional, la social también, ya que comprende a la persona como parte de una familia, de una comunidad, en interacción con el mundo que lo rodea. Entonces acá esta definición o esta aseveración que parece simple no lo es, porque tiene un contenido profundo que va a marcar nuestro quehacer en salud mental, en salud en general, en salud mental, pero también en salud ahora en un tiempo de COVID. ¿Ya? Bueno, quiero contarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos la Red de Salud Occidente, ¿ya? Y tenemos un trabajo desarrollado en 15 comunas. Bueno, tradicionalmente el programa de pueblos indígenas se ha desarrollado con mayor propiedad en 4 comunas, que son las comunas con mayor presencia de población indígena de nuestra red, que es Cerro Navia, Pudahuel, Quinta Normal y Lo Prado. Pero eso no quiere decir que no exista población indígena en las otras comunas. De hecho, todas nuestras comunas tienen población indígena, ¿ya? De acuerdo a nuestra... bueno, a la información que hemos sistematizado de la CACEN, de la última CACEN y del censo, la población que nosotros tenemos representa un 11% más o menos de la población indígena total de la Red de Salud Occidente, ¿ya? O sea, somos más de 100.000 personas las que componemos esta red de salud.
en estas 15 comunas. Y acá un gráfico en donde se ilustra un poco la proporción de población indígena por comuna, pero también estas otras imágenes que acompañan, que son las casas de salud indígena, que son una de las principales, digamos, expresiones de la organización indígena en torno a salud en nuestra red. Bueno, la Lamien Carmen va a hablar un poquito más de esto, pero yo quería mostrarles estas imágenes. Por ejemplo, esta es la Casa de Salud Mapuche de Lo Prado, acá está la de Quinta Normal, la de Cerro Navia y la de Pudahuel, en donde se atiende con medicina indígena, como una manera de recoger la demanda indígena urbana en salud. Acá atienden Machi y la Huentuchefe. ¿Quiénes son los pueblos indígenas con los que nosotros trabajamos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Ya? Aquí hay una categoría que quise colocar, que es la categoría de Waria Mapuche, o Wariache también dice la gente, ¿no? Persona viviendo en la ciudad, que es una categoría propia, una categoría autoconstruida que la gente reconoce. De hecho, la gente de nuestras organizaciones nos dice, nosotros somos Wariache. ¿Qué es esto? Bueno, detrás de este concepto hay una historia y una trayectoria, y es el primer elemento que debemos considerar al momento de hablar de salud mental, que tiene que ver con las determinantes estructurales e históricas. Aquí hay una trayectoria de pueblo, digamos, que está detrás de esta categoría. La población indígena de la región metropolitana en general tiene una trayectoria de movilidad por procesos históricos de despojo territorial en la primera mitad del siglo XX, como también hay una movilidad provocada por razones económicas y sociales más actual, digamos. ¿Ya? Hay procesos de desterritorialización dolorosos en la memoria. Nuestra gente hace todo muchas veces un quiebre, digamos, en los propios territorios, a propósito de los cuales emigran. No solamente son condicionantes económicas, sino que esta carencia de espacio, de territorio, acarreó también desavenencias familiares y otros procesos que obligaron a la gente a migrar. ¿Y dónde se localiza nuestra gente? Localización principalmente en cordones periféricos de la capital y de las ciudades, ¿no? En donde pasan hacinamiento, condiciones sanitarias deficientes, empleos precarios e informales. Mucha de nuestra gente, sobre todo en la década de los 50, 60, 70, ¿no? Se desempeñó como zapateros, como empleadas domésticas, las nanas, ¿no? Nanas indígenas, los panaderos. ¿Quién no tuvo un padre, un abuelo que fue panadero, un tío? Obreros y recientemente también temporeros, ¿ya? De esta manera nuestra gente se fue quedando, inicialmente no necesariamente pensando en un asentamiento definitivo, pero muchos de ellos desembocaron, digamos, en este tipo de ocupación del territorio ya de una manera permanente. Y hay mucha gente que lleva 30, 40, 50 o muchos años más, digamos, en Santiago. Y ya hay una generación nueva que nació acá. Hay muchas memorias en torno a la carencia material. El racismo y la discriminación por ser indio es una constante dentro de los talleres que nosotros hacemos, y sobre todo cuando abordamos problemas de salud mental. La discriminación y el racismo se mencionan todo el rato. Hay una situación de pobreza de personas de pueblos indígenas en territorios de la red occidente que se ha ido superando. Eso uno lo puede ver a través de las estadísticas, pero continúa siendo mayor al resto de la población. Y aquí quiero mencionar un factor que es preponderante para nuestro quehacer, que tiene que ver con que la identidad, la organización, el restablecimiento de los vínculos comunitarios en la urbe, la validación del mapuche monien, de la vida mapuche, ¿no? La ceremonia, el mapuzungún, la recuperación del mapuche kimun, del conocimiento, se constituyen en factores protectores per se de la salud. Y eso, digamos, la trayectoria de las familias y de las organizaciones que trabajan con nosotros y donde hemos llegado, nos lo muestran y nos lo señalan y nos lo reiteran. Por lo tanto, es un elemento que debemos considerar en promoción y en prevención de salud. ¿Ya? Bueno, toda esta circunstancia y todas estas determinantes que son históricas, estructurales, pero también son determinantes sociales, segundo factor, ¿no? Nos llevan a reconocer distintas problemáticas de salud mental. Ojo, que tenemos un problema persistente con los datos. No tenemos datos serios todavía porque padecemos de un subregistro permanente en salud, ya que es un tema que va a tocar Claudia, la psicóloga.
Pero las enfermedades que identificamos tienen que ver desde el modelo sanitario, principalmente, no exclusivamente, con consumo problemático de alcohol y drogas, depresiones, intento e ideación suicida, sobre todo en población indígena joven, entre otros. Ahora, desde lo que la propia gente nos dice que son enfermedades de salud asociadas a problemas mentales, encontramos distintos tipos de categorías mencionados por ellos como Mapuche Cutrán, malas energías, trafentún, estrés, alcoholismo, drogadicción, crisis de pánico, depresión, rabia, problemas emocionales, entre otros. Y con esto cierro lo que hemos hecho pre-pandemia, lo que hemos trabajado. Bueno, para que entiendan un poquito por dónde vamos, hemos trabajado básicamente en una perspectiva comunitaria, con un enfoque comunitario, de salud mental comunitario. Hemos articulado un trabajo con los equipos, hemos involucrado a la comunidad, se está permanentemente involucrando también a los especialistas de salud de diversos horizontes culturales. Así lo coloqué, o sea, desde la expertise de la psicología, de la medicina, pero también nuestros laguañelu y también nuestras personas de las organizaciones, ya aquellos que no tienen roles, pero que son miembros de la comunidad y que tienen mucho conocimiento. Se ha hecho mucho trabajo de formación desde hace bastantes años ya. Nunca es suficiente la formación, siempre hay que continuar sistemáticamente. Sobre todo porque el tema de abordaje de salud de pueblos indígenas en el ámbito de la salud mental como en el ámbito general, tiene que ver mucho con la superación de la hegemonía del conocimiento. Tiene que ver con la incorporación de otros conocimientos como un aporte y no necesariamente para que los equipos tengan miedo frente a esto, porque también pasa eso, ¿no? Hay reacciones diversas. Entonces, permanentemente estamos vinculándolo, y no solamente con una formación teórica, sino que también vivencial. Acá una fotografía de una visita del equipo de salud que se formó, digamos, en un curso y que concluyó con una pasantía a la casa de una machi en la región de la Araucanía. Fue solamente un día. Con esta machi tuvimos después otra vinculación en el quehacer, pero fue fundamental para que muchos de estos profesionales y técnicos que están ahí continuaran su quehacer, y digamos en los establecimientos y aportando a pueblos indígenas. Y ellos reconocen que la vivencia es una manera de aprender que también es muy interesante. Hemos difundido las orientaciones técnicas, hemos trabajado en piloto de atención complementaria con Machi en las redes del alcohol y drogas de Melipilla. Se ha hecho un trabajo colaborativo también en Cerro Navia en torno a familias indígenas con problemas multifactoriales, como en torno a la ideación e intento suicida en jóvenes indígenas, que hoy día es un tema en la urbanidad y sobre todo en comunas, digamos, en donde hay mucha población empobrecida, como es el caso de Cerro Navia. También en Lo Prado tuvimos, pero ahí todavía no hemos ido con un trabajo más articulado, en Cerro Navia. Y ahí también en la formación incorporamos a un alagüeñelo, a un agente de salud mapuche. Bueno, también hemos trabajado con usuarios en otras comunas con problemas de adicciones. Y por otro lado, las atenciones del alagüeñelo de Machi y del Agüentuchefe, que se dan desde hace mucho rato ya. Ahora, pensar la salud y la enfermedad en torno a los modelos explicativos de pueblos indígenas frente al COVID tiene diversas implicancias. Yo hice una síntesis, digamos, bien específica en torno a lo que considero que es lo más importante, ¿ya? Para hablar de COVID en pueblos indígenas tenemos que hablar de una mirada territorial, pero una mirada territorial en este sentido, o sea, no es solamente la localización de la gente en una comuna determinada, sino que también es ese concepto, pero también es un concepto político y es un concepto también ontológico. Político en el sentido de que la gente dice, yo soy mapuche, vivo aquí, pero soy de un pueblo, y todo el rato nos está diciendo eso. Por lo tanto, lo que le pasa a mi pueblo también me pasa a mí. Y hoy día, por ejemplo, cuando habla nuestra gente, cuando nos comunicamos por teléfono, por videoconferencia, la gente sufre lo que le está pasando al otro en otro lugar. Ya los encarcelamientos, lo que se ve, digamos, por los medios de comunicación, todo eso también es parte de la salud mental de nuestra gente el día de hoy. Y ontológico porque también tiene que ver con cómo yo concibo el espacio en una dimensión espiritual. Eso por un primer lugar. En segundo lugar, la centralidad de la vida. Vida en un concepto más amplio, la interdependencia de las especies. Si hay enfermedad o dolor, en una de los seres vivos, toda la cadena de relaciones se afecta. ¿Ya? Sí, le considero que
la salud humana si los otros seres se encuentran dañados. Ahora, el modelo de salud mapuche indígena en general es un modelo colectivo, pero también que atiende lo individual, desde esta mirada más colectiva. Aquí hay una idea de 4 dimensiones que entran en juego. Bueno, en salud oficial nosotros hablamos del modelo biopsicosocial. Aquí es cuatripartito, ¿no? Y esto lo hemos trabajado y muchos de los que están aquí asistiendo lo saben. Es una dimensión espiritual, del puy, de aquello que me constituye como ser vivo, emocional, del pensamiento, raquisuam, social, de relaciones y biológica en última instancia, ¿ya? Y este modelo es el que nos permite entender la concepción de enfermedad. Este modelo de salud nos permite entender qué pasa cuando hay enfermedad, ¿ya? La pandemia COVID, entonces, no es solamente una enfermedad biológica, sino que es una enfermedad en este amplio sentido de la palabra. Un daño a la vida humana por una circunstancia mayor. Así es como nuestra gente lo está entendiendo. Por un quiebre en la cadena de relaciones, una transgresión o yafkan, ¿ya? El conocimiento mapuche más profundo tiene mecanismos para prever, enfrentar y prevenir la enfermedad y sus consecuencias. Nuestra gente sueña, nuestra gente siente en el cuerpo, nuestra gente ha visto señales en la naturaleza que están avisando de que cosas malas, que enfermedades, que daños van a venir. Pero es esta comprensión más amplia, ¿no? No es solamente biológica. Entonces nos invita a pensar y reflexionar nuestro comportamiento como especie, nos obliga a una reflexión profunda para superarlo, resarcir el daño y recuperar la salud de manera íntegra, espiritual, emocional, social y física. Esto plantea una exigencia de abordaje sanitario considerando este modelo. Entonces, ¿vamos a hablar solo de lo sanitario o hay que incorporar otros elementos? Obviamente hay que incorporar otros elementos en esta perspectiva, porque si no, no tiene eco, no tiene sentido para nuestra población. Bueno, la emergencia sanitaria nos planteó distintas situaciones. No tenemos datos. Este es un tema grave porque en realidad los únicos datos que tenemos son de un oficio que envió la referente de pueblos indígenas, digamos, al interior mismo del ministerio, pero no tenemos datos desagregados. O sea, yo he pedido en mi servicio, he pedido también al MinSal datos desagregados para nuestras comunas, porque de esa manera nosotros podemos trabajar con mayor certeza en salud, tenemos que trabajar con certeza y no con suposiciones, respecto de cómo se está manifestando esta enfermedad con nuestra población. Pero ya el dato que tenemos nos sirve de alguna manera. Hacia mayo de 2020 tenemos aproximadamente y de manera oficial 1.700 personas, 1.701 personas infectadas, pertenecientes a pueblos indígenas, ¿ya? Pero sabemos que esto es un subregistro, ¿ya? Y nos obligó, digamos, esta situación de pandemia a articularnos como servicio Seremi con las comunas y con los equipos de salud mapuche. Un tema relevantísimo, y no sé cómo se estará dando en las otras regiones, pero acá en la región metropolitana hay un deterioro socioeconómico y un empobrecimiento brutal de nuestra gente. Hay mucha gente que está padeciendo hambre. O sea, nuestros equipos, nuestros facilitadores reciben llamadas tanto por crisis de pánico, por angustia, pero también porque la gente no tiene que comer, ¿ya? Entonces se ha hecho un trabajo bien distinto al que veníamos haciendo porque se ha apoyado a la familia y se ha derivado a la familia para brindar apoyo en alimentos, con comedores comunitarios, hay COSAM que están apoyando en esta dirección. Y se ha solicitado también apoyo al intersector y sobre todo vinculación con las comunas, con las oficinas de salud indígena también. O sea, las determinantes sociales que aparecen al principio cuando empezamos hablando de salud mental se están haciendo más críticas hoy día, porque además inciden en el contagio, o sea, localizar y vivir en un territorio, digamos, en el área marginal, digamos, de la urbanidad, incide también en el contagio y las condiciones de salubridad, pero también en las condiciones para la recuperación. Ya, por lo tanto, hemos visto agudizados los problemas asociados a salud mental que atienden los equipos, y ahora paso a eso. Esta es la última lámina. La pregunta que nos hacemos, ¿de qué manera podemos partir, digamos, de este modelo explicativo más intercultural para apoyar en la promoción y abordaje de problemas asociados a la salud mental provocados por la pandemia COVID? ¿Ya? Bueno, las situaciones de salud y enfermedad que nosotros vemos en este periodo de pandemia, ¿ya?, y que están llegando
a nuestros facilitadores interculturales y a los equipos con los que nosotros trabajamos en las comunas, ya que son equipos de salud mental o salud familiar también con los que nos comunicamos, tienen que ver en población en general, pero sobre todo en población indígena, con crisis de pánico, con depresiones, ansiedad por carencia de alimentos, principalmente la gente está muy ansiosa por los recursos vitales, la marginalidad y el empobrecimiento al límite. Voy a contar solamente un caso. Una encargada de oficina indígena en la comuna de Padre Hurtado, un día conversando con ella en torno a cómo podríamos colaborarnos, me decía: Lamien, sabe que ya ni siquiera la canasta de alimentos es suficiente porque nuestra gente no tiene ni siquiera para prender un gas. Entonces lo que están haciendo es sacar tabla para poder preparar, cocinar los alimentos, sacar tabla o recoger leña. Bueno, son situaciones como esa. También estamos constatando mayores índices de alcoholismo en hombres y en mujeres, o sea, la gente ha bebido más, ¿ya? Violencia intrafamiliar, también de otras comunas, Lo Prado me contaban, por ejemplo, que hay familias que se están separando a propósito de todo este periodo y de las situaciones que se han generado a nivel de los núcleos familiares. Y otro tema que es el duelo traumático, que tiene una especificidad cultural. Aquí solamente hablar de dos cositas: la depresión, que podría decir uno, toda la población está pasando depresión, pero la crisis vital que está pasando la gente mapuche también tiene una especificidad. Bueno, conversando con algunos de nuestros equipos que están trabajando en equipos de apoyo psicosocial, me contaban que el contenido de esa depresión también tiene una especificidad en relación a la trayectoria de vida que hace la gente. La gente se está preguntando hasta por qué está en la ciudad, hasta por qué llegó. Entonces, esta lógica de hacer un NSWAM, dice la gente, de hacer una reflexión profunda como pueblo frente a una enfermedad, también acompaña la trayectoria individual y la gente que está padeciendo hoy en día. En el caso del duelo traumático, nosotros hemos hecho algunos abordajes, algunas acciones concretas en torno al COVID. Uno de estos tiene que ver con hacer talleres autogestionados para abordaje de duelo en familias mapuche, porque también se están recibiendo llamados de gente, o se está visitando gente en los casos en que se puede conversar y en otros en que se está haciendo llamados telefónicos o videoconferencias, en donde nuestra gente no está pudiendo hacer un duelo desde un punto de vista mapuche. O sea, ya el hecho de estar en la ciudad impone una condición, pero el hecho de estar en una pandemia impone otras condiciones más dramáticas. O sea, la gente está muriendo sola. La gente no está pudiendo cumplir con la voluntad de su familiar, que es algo muy mapuche, en este caso, muy indígena. O sea, la gente antiguamente se preparaba para morir y decía cómo iba a morir. Hoy día eso no acontece, son muertes muy violentas, por lo tanto están generando trauma. Entonces, el otro día estuvimos trabajando con facilitadoras y con equipos de salud para ver cómo le podemos hacer, qué indicaciones o qué recomendaciones mínimas podemos hacer a las familias para que esto no sea tan traumático. Que desde un punto de vista más ritual, ¿no? ¿Cómo podemos aportar? Entonces salieron varias ideas, algunas de ellas tienen que ver con fortalecer los vínculos desde la organización en donde participa, si es que participa la persona, porque el acompañamiento en el duelo desde un punto de vista mapuche también tiene que ver con la participación de la comunidad. Entonces hay varias cosas que uno podría hacer si lo mira desde esta perspectiva, ¿no? de salud comunitaria, en una dimensión más espiritual también. Bueno, en el periodo de abril y julio estuvimos absolutamente de lleno en atención de casos COVID, en derivación, nosotros no atendemos, en derivación a equipos de servicio, de comuna, coordinación con la Ceremi, coordinación con nuestros facilitadores, seguimiento a los casos, etc. Se elaboraron recursos preventivos considerando el modelo de salud mapuche. Se hizo un plan de seguimiento de casos COVID, eso es más reciente. Esa es otra de las estrategias que nosotros estamos haciendo en este tiempo, pensando en esta línea de acompañamiento en salud mental o salud mapuche, considerando problemas de salud mental y problemas emocionales o espirituales que tenga la gente también. Entonces vamos a recepcionar, a revisar todos los casos que atendimos, ir llamando e ir viendo cuál es la necesidad concreta que hay de apoyo, si es que necesita atención con agentes de salud mapuche, con psicólogos, etc. También hemos trabajado conversatorios autogestionados en materia de contención emocional, ¿ya? Porque nuestras facilitadoras estaban desbordadas también con cómo tratar con la gente. La gente está muy ansiosa y por lo tanto no es algo habitual
Y ahí tuvimos que idear un conversatorio entre nosotros, talleres entre nosotros para poder ayudarnos a tratar mejor con nuestra gente también y a contener la emoción y a trabajar la emocionalidad, ¿ya? Y tenemos proyectado para más adelante, para septiembre-octubre, un curso de formación para prevención de COVID que va a considerar estrategias preventivas y promocionales que van en directa relación con lo que estamos conversando, ¿ya? Y eso, y se ha apoyado también a acciones de salud comunal. A grandes rasgos, esto es lo que nosotros desde el nivel de servicio hemos hecho. O sea, igual es poco considerando la crisis de salud que se está viviendo con nuestra gente, sobre todo acá en la urbanidad, pero es nuestro granito de arena a lo que está pasando hoy en día. Chaltumay. Muchas gracias, de verdad, Jimena, por la presentación detallada, en particular con el trabajo que ustedes hacen en el antes y actualmente en el tema de la pandemia, varios desafíos que también nos tocan a nosotros como departamento, que lo podemos conversar quizás más adelante. Damos el paso ahora a quien sigue, tal como lo señalabas tú al inicio de tu presentación, a Claudia Quintanilla. Ella es psicóloga, trabaja en la comuna de Cerro Navia y también, por supuesto, trabaja dentro del Servicio de Salud Occidente. Así que, Claudia, te escuchamos para también tu presentación. ¿No está Claudia? ¿No la había visto por ahí, no? ¿No? ¿Está Claudia? Oh. ¿No está Claudia, sí o no? Al Estaba parecer Claudia. está con algunos problemas de conexión, Claudia. Sí. Sí. Es posible que podamos cambiar el orden y dejar Sí, a con Carmen. la señora Carmen Buenullán. Ella sí está, ¿cierto? Y ya está conectada, sí. Sí, ya. La señora Carmen Buenullán, entonces, damos paso con ella. Ella es asesora cultural, tal como lo señalaba Jimena en su presentación. Ikeyu Machi, de la Casa de Salud Rayén Foye, perdón, de la comuna de Pudahuel. Así que, señora Carmen, la escuchamos. Mari, Compuche, Alcatolelo Tofachi Nachamcahuan. Buenos días a todos quienes escuchan este conversatorio. Vamos a poner la presentación, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien, perfecto. Ya, esperamos compartir la presentación. Ya, bueno, mi nombre es Carmen Buenullán Curilén, acá de la comuna de Pudahuel, trabajando temas de salud en esta comuna, aproximadamente 18 años, prácticamente varios años ya en el tema de salud. Sí, mientras acá veo la presentación. Sí, Ya se la ve. vemos. Si la ¿Se ve vemos, la presentación? le pedimos si la puede dejar en modo pantalla completa, por favor, para que se pueda ver bien en toda la pantalla. Ya. Una presentación. ¿Dónde está él? ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ahora sí, muchas gracias. La escuchamos. Sí, Mari, buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Carmen Buenullán, asesora del programa Salud PESPI, Rayén Foye de Pudahuel. Le hablo desde el Centro de Salud Mapuche de Pudahuel. Con este voy bajando. Bueno, respecto al tema que nos convoca hoy, nuestro pueblo mapuche viene sufriendo de todo este desequilibrio mental, físico, espiritual, tal como lo decía la Lamin Jimena, el despojo territorial
la reducción de tierras en las comunidades hace que los jóvenes migren hacia la ciudad con quizá la pérdida del conocimiento raquizoamo, kimón, que es nuestro pensamiento, nuestras prácticas culturales, nuestras costumbres, ¿verdad? En cuanto también a la alimentación. En esto se sume esta identidad, dos tipos de identidad que se va mestizando a lo largo y al pasar del tiempo. ¿Sí? Al venir este tiempo de enfermedad, no solamente viene desde hoy, pandemia, enfermedades, sino que hace más de 500 años nuestro pueblo mapuche sufre todo este desequilibrio emocional, espiritual fundamentalmente, colaborando primera en temas de colonialismo, ¿verdad? Donde la migración, les decía antes, que los jóvenes migran a las grandes ciudades, al Guarría, en busca de trabajo para poder colaborar y ayudar con su familia. En nuestra relación con el plano espiritual nos permite, ¿cierto?, anticiparnos a sucesos de catástrofe. Ya todo el tema de espiritual en nuestras comunidades, en el Guarría también, con nuestras machis, con nuestros niyatufe, nuestros loncos, nuestros sabios que analizan, que observan la naturaleza, nos permite anticiparnos a alguna catástrofe, algún sismo, que vienen, ¿verdad? En cuanto a toda esta enfermedad, este huesacuchán, nos permitió saber que venían a través de Keimi de Machi. Nosotros como comunidad y como Melihuichan Mapu, en los 4 puntos cardinales, los Machi, los Loncos, la misma naturaleza nos permitió anticiparnos a estas catástrofes, a saber que venían enfermedades, a saber que nuestro pueblo mapuche no iba a estar bien, que nuestros adultos mayores iban a irse, a anticiparse o morir en estas enfermedades, nuestros niños, nuestros jóvenes, así como nos anticiparon estas enfermedades, también nos permite prepararnos con medicina, con agua, ¿verdad?, para poder de alguna forma mejorarnos de esta enfermedad. Y a pesar de todo esto, suceso anticipado, nos afectó como pueblo mapuche en nuestras formas de vivir, en nuestro desequilibrio, al no poder viajar, al no poder buscar nuestros alimentos en el campo, a encerrarnos en casa. Eso permite no estar bien en forma mental, físico, espiritual, el no estar en contacto con la tierra, el perder el conocimiento, nuestro quimón, el lahuén, el mapuche moñén. El mapuche moñén es de alguna forma el vivir como mapuche, con nuestra alimentación, con nuestra medicina, con nuestro conocimiento, con nuestro idioma. Eso hace estar de alguna manera bien en medio de esta ciudad que vivimos en el Guarría. Desde
la llegada de esta enfermedad, COVID, el no mapuche le dice COVID Mariaya, nosotros como mapuche le decimos Huezacutrán Mariaya, que es decirlo en no mapuche es lo mismo, ¿ya? Nuestro trabajo en nuestra comuna de Pudahuel, en nuestra ruca, a nivel de comunidad, como les decía anteriormente, nuestro equilibrio espiritual se centra en el Niyay Mawón, en las ceremonias colectivas de familia, personal, de comunidad. Así es estar bien en la salud, también la salud personal, a nivel familiar, de comunidad. Eso fue nuestra primera prevención, digamos, espiritual. En marzo hicimos una ceremonia de rogativa con nuestra comunidad. Posteriormente, cuando hicimos la ceremonia, coordinarnos como programa de salud PESPI en la comuna, cómo continuar con nuestro trabajo, ¿verdad? Si bien en todos los ámbitos hemos tenido cambios, hemos trabajado desde casa, nuestra machi también se dificultó viajar por temas de lo que sucede, de transporte, pero eso no significa que ella ha dejado de trabajar, ha dejado de hacer medicina, de buscar la medicina, de hacer su ceremonia. Todo va de la mano, de alguna o de otra forma, la coordinación. Posteriormente acercamos nuestra medicina a nuestros pacientes ya en control con la machi, que solicitan actualmente en la UEN, la medicina, priorizando de alguna forma a nuestros adultos mayores. Toda la medicina preparada es en coordinación con la machi. Esto tiene que ver la preparación con la enfermedad, si hay enfermedades asociadas a este Huezacutrán, que es el COVID, las edades de las personas, si es niño, joven, adulto, como les decía, u otra enfermedad asociada, en coordinación directamente con la machi y con otros programas como el programa ancestral de pueblo mapuche de la comuna, el COSAM y otros programas que tienen que ver con el tema de salud. ¿Sí? La preparación, como les decía, de la medicina a nuestros adultos mayores no solamente es medicina, también va acompañado de la alimentación mapuche propiamente, porque si sin la alimentación, sin el mudai, el moltrón, que es el pan integral, el jugo del trigo, que de alguna forma fortalece, nos da energía, nos da la fuerza para poder continuar el día a día, acompañado de la medicina mapuche, en el caso COVID, medicina para tomar, para hacer masaje, paracetamol también. Nosotros como mapuche tenemos la salud integral, o sea, tenemos medicina para diferentes tipos de enfermedades y para diferentes edades también. Entonces, la medicina no solamente va un tipo de medicina. Acá podemos ver que tenemos varios tipos de medicina para bajar la fiebre, para dolores musculares y así otros tipos de medicina. Ya, como les decía, todo va acompañado de nuestras rogativas, de ceremonias, sin olvidarnos de nuestro Niyay Mawón, de fortalecernos en forma espiritual, físico. Si bien no lo pudimos hacer más en forma colectiva, pero sí cada uno de nosotros como
parte de la salud como asociaciones, como comunidad, en sus casas, en la mañana, al levantarse, hacer su ceremonia es lo importante, porque eso nos ayuda a estar en forma equilibrada con nosotros mismos, como personas, como familia y el entorno natural, que es lo más importante. Sí, en medio, siguiendo todas estas coordinaciones, nos vimos en elaborar material para difundir de manera preventiva, con pertinencia cultural, con ambos idiomas, mapuche, tumón, huinca, tumón, en mapuche y en castellano, ¿verdad? Para el entendimiento de todos, los niños, jóvenes, adultos. Sacamos nuestro primer, diríamos, Raquizuán Mapuche, nuestro pensamiento respecto a esta enfermedad. A través de conversaciones con nuestro equipo, las coordinaciones, el tener ese cuñiutún, los cuidados, el rucalu cuñé, el estar en casa, el conversar, que es lo importante, todo este conocimiento traspasado de generación en generación, lo volvimos a retomar si en algún momento se perdió en nuestra familia, el conversar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, el traspasar nuestro conocimiento, nos permite este espacio quizás de estar más con la familia y transmitir este conocimiento, estos cuidados preventivos en salud, que es personal, familiar y comunitario. Estos trabajos con cada una de nuestras facilitadores que compone nuestro equipo de salud, con conocimiento también de la Machi María Marilao, quien trabaja con nosotros, se llevaron a cabo varios folletos, dípticos, para dar a conocer cómo nosotros vemos la enfermedad, que es un todo, tiene que ver toda nuestra forma de vida como mapuche, nuestras expresiones, complementado con el tema espiritual con nuestro Millay Mawón. Así podemos estar bien con la naturaleza en forma equilibrada espiritualmente. Si todos estos materiales se elaboraron y sin perdernos y sin dejar de hacer seguimientos permanentes de nuestros pacientes, ya no es solamente el venir a buscar medicina o entregar la medicina, sino que también va acompañado de seguimiento, de hablar con nuestro paciente. No solamente fue con un paciente, sino que un paciente que se le entrega medicina está compuesta por 3, por 6, por 7 personas en su casa, esa atención familiar. No solamente los que viven en casa, también se amplía al hijo que se atiende, que vive 2 cuadras, 3 cuadras de su casa o en otra comuna. Al enfermarse ellos recurren a quien tiene el contacto de acá para hacer esta cadena de entrega de medicina, de cuidados preventivos, de cómo cuidar a cuidar y prevenir de esta enfermedad a nuestros niños, jóvenes, a los taqueché, la gente adulta, mayor. ¿Ya? Entonces se formó esta cadena de cuidado, de seguimiento, ¿ya? Y también nuestra gente mapuche, que anteriormente iba al sur, porque tiene su machi, su médico que atendió en generación tras generación, se atendió la abuelita, se mejoró, se atendió la madre, después se atendieron los hijos, entonces ellos continúan
este conocimiento y van al sur a buscar su medicina. Y con todo esto que sucede hoy en día de no poder viajar, no poder salir, han llegado a nuestros centros de salud a solicitar la medicina. A través del consultorio muchos han llegado a solicitar la medicina con la información que tienen allá a través del programa municipal, programa Mapuche municipal, a cargo de la Lamien Karina, ¿verdad? También se solicita la medicina, se solicita el tratamiento de la persona que tuvo o que aún tiene síntomas del Huesacuchan, que es el COVID, para la preparación de la medicina. ¿Ya? Una vez ya teniendo todos estos antecedentes, se coordina la preparación de la medicina con la MACHI. ¿Sí? Continuamos con estas atenciones de persona adulta mayor, ¿verdad? De avanzada edad, con la solicitud, la preparación de esta medicina, acompañado, como les decía anteriormente, de los alimentos. Nuestros adultos mayores que han estado con este Huesacuchan, hoy ya se encuentran bien, con ánimo, con fuerza, pero sí se siguen teniendo estos contactos, este seguimiento vía telefónica, para saber y colaborar con el estado emocional, con el estado espiritual, ¿verdad? Si bien la Machi está lejos de nosotros, pero la sentimos siempre cerca, a través de su Miyaimawon que nos enviaba, a través de sus audios del cantún, del canto, de ruego. Entonces nuestros adultos mayores al escuchar se sienten con ánimo, fuerza y de seguir adelante. Sí, así también hemos sacado, nuestras facilitadores han trabajado con algunas hierbas que podemos encontrar en la ciudad, como para poder colaborar en temas emocionales, de nerviosismo, ¿sí? Y bueno, y la importancia, como les decía, del seguimiento y la contención que hemos tenido culturalmente para nuestro pueblo, para nosotros como mapuche, el Nochamcawún, el conversar, nos libera de estas energías, de emociones fuertes que estamos viviendo como pueblo, y que seguimos viviendo a través de estas enfermedades, de estas pandemias que nos enferma a nivel nacional y mundial. ¿Ya? La Machi no solamente hace su rogativa para nosotros, sino que para el bienestar del país y de todos. La situación del encierro ha traído enfermedades, como decía mismo la Lamien Jimena, ¿verdad? Pero eso también depende de nuestro feyentún, de nuestro conocimiento, de nuestra creencia, de nuestro tuón, de dónde venimos, de nuestro copalme, de la descendencia, el conversar con nuestros niños, jóvenes, la familia misma, y también el medio de comunicación, como el uso del medio de internet, WhatsApp y todo eso que hace que nos comuniquemos y mantengamos comunicados. Eso nos ha fortalecido de una o de otra forma y nos colabora en nuestras enfermedades emocionales, mentales. Como decía la Lamien Jimena, en nuestra salud mapuche no hablamos de salud mental, hablamos de un desequilibrio espiritual, de un yafcán, de una transgresión
a nuestra forma de vivir, a la naturaleza. Se asocia todo la enfermedad con el desequilibrio espiritual, ¿sí? Bueno, y todo esto del seguimiento nos facilita al tener un registro previo de cada uno de los pacientes ingresados desde el año 2000 a la fecha. Ya desde el primer paciente que fue atendido por el Machi Oscar Benavente, que ya no está con nosotros, se tenían fichas. Entonces, eso nos facilitó el seguimiento de cada uno de nuestros pacientes, ya sea adulto mayor, adulto joven. Sí, eso es nuestro trabajo en nuestra comuna, coordinadamente con nuestro equipo de salud de nuestra casa, Rucalahuen de Pudahuel. Muchas gracias, señora Carmen, por la presentación y por el detalle. También felicitaciones por el trabajo que vienen realizando, tal como indica ustedes, hace más de 20 años con las personas de la comuna. Les recuerdo, tal como estaba apareciendo en el chat hace un rato atrás, las preguntas las pueden ir dejando ahí. Luego, al finalizar las presentaciones, damos el espacio para las preguntas y las respuestas. Ahora sí dejo a Claudia Quintanilla. Ahora sí dejo a Claudia Quintanilla, psicóloga de la comuna de Cerro Navia, también por supuesto del Servicio de Salud Occidente, tal como habíamos comentado al inicio con Jimena Pichinao. Así que, Claudia, te escuchamos. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, perfecto. Bien, espérenme un poquitito. Ahora me voy a ver. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Marimari Lamiema, Marimari Compuché. Había pedido, tuve algunos problemas de conexión, así que tuve que pedir ayuda. Y no sé si pueden comenzar para presentar, mostrar mi presentación, por favor. La mía Jimena me va a ayudar. Gracias, la mía Jimena. Bueno, a mí me tocó también un poco situarnos en el tema de salud mental y precisamente hablando de las percepciones y el acercamiento a las prácticas de trabajo de salud mental con enfoque intercultural de pueblo indígena en contexto pandemia de COVID-19. Yo me preguntaba un poco en este trabajo, en el hacer, cómo realizar las atenciones en salud mental, para lo cual un poco igual hipotetizamos el tipo de población y las condiciones de salud mental que tiene la población, nuestra comunidad, ¿ya? Bueno, hay una realidad precaria caracterizada por factores de riesgo asociados a bajo nivel educacional, bajos ingresos económicos, hacinamiento y también el acceso a realizar trabajos o trabajos laborales en ocupaciones precarios también, que de alguna manera la mía Jimena también lo había mencionado, y eso es un poco lo que caracteriza a la población que a mí me ha tocado atender dentro de salud mental, ¿ya? Bueno, y hoy día en el contexto COVID, yo tengo entendido, y por lo que ha salido también, es que una de las comunas que tiene altos índices de contagio a través de COVID, y dentro de eso nuestra comuna también tiene un alto porcentaje de población indígena, que a través del censo del 2017 en el CACEN se reconocía perteneciente al pueblo indígena, que corresponde más o menos al 16% de la comuna, ¿ya? Eso indudablemente para los consultorios es un tema que, o por lo menos mi CESFAM, perdón, no es un detalle menor, porque la población que nosotros atendemos en gran porcentaje tiene descendencia de algún pueblo indígena, pero también tiene un gran porcentaje de población mapuche. Y eso significa que a la hora que nosotros hacemos salud mental, en cierta medida hace que nosotros consideremos ciertos elementos. Elementos que nosotros contamos con una orientación técnica y clínica respecto al tema, pero no es algo que yo sienta desde mi formación que ha sido fácil de hacer, porque también de alguna manera el construir una atención
con el tema de interculturalidad significa que también uno tiene que considerar estos elementos, pero además situarnos en estas características propias del usuario, que si bien uno lo hace siempre en salud mental, tiene que tener una característica específica que tiene que ver con la historia de los pueblos indígenas, con los pueblos con la historia del pueblo mapuche también, ¿sí? Bueno, las personas tienen distintas características al momento de atender por salud mental, que son relevantes a la hora de atender en la clínica o en el box, que es lo que nosotros en APS siempre intentamos hacer, independiente de las condiciones en las cuales muchas veces nosotros en atención primaria atendemos. Estamos situados en un CESFAN en donde muchas veces los espacios de los box clínicos de los psicólogos no están estrictamente protegidos como para hacer un encuadre psicoterapéutico, que es lo que se dice que debemos hacer. Entonces también muchas veces atendemos en condiciones que significa adecuarnos. Quedó pegada Claudia, me parece. Ahí volví. Sí, perfecto, Claudia. Sí, te Sí, escuchamos. es que tengo Sí. problemas de conexión, disculpen. Ya. Listo, ahí te escuchamos. Bueno, a la hora de atender es súper importante hacer la pregunta de pertenencia, a la hora de realizar la atención. Para mí en la práctica eso es algo que yo empecé a incorporar hace más o menos de manera habitual, unos 2 o 3 años, cuando empezamos a hacer este trabajo en la comuna, dado que teníamos problemas relacionados con, el anterior la mi Jimena, ahí, teníamos problemas con los datos de pertenencia registrados en Rayen, que es nuestra ficha electrónica que manejamos en nuestra comuna, ¿sí? El Rayen tiene una clasificación que habla de etnia, pero no aparece la pregunta de pertenencia como a lo mejor debería ser, sí, como quizás debería estar registrado, porque de alguna manera esto debería estar estandarizado a la hora de que se inscribe la gente, se inscribe. Entonces tuvimos que empezar a hacer un trabajo puntual, que es empezar a hacer la pregunta de pertenencia con el equipo intercultural como una estrategia para poder mejorar estos datos. Entonces, cada vez que uno, como funcionario, atiende a un usuario, no en todas las fichas o en los registros de las fichas clínicas del usuario aparece si pertenece a algún pueblo indígena o algún pueblo originario. Por lo tanto, para mí es tremendamente importante hacer la pregunta y preguntar, más bien dicho, si pertenece a algún pueblo originario y nombrar los 9 pueblos reconocidos por la ley indígena, ¿ya? Para eso es importante situarnos a conocer quién es nuestro usuario. Es relevante para poder identificar qué tipo de usuario, si se reconoce perteneciente a un pueblo, es. Porque lo que yo he ido un poco identificando a través de esta idea de hacer la pregunta es que uno se encuentra con usuarios que pertenecen a pueblos originarios, pero lo que me pasa a mí en la comuna es que mayormente mapuche, ¿cierto? Era lo que yo había mencionado. Pero además hay usuarios que se reconocen con pertenencia al pueblo mapuche, pero hay algunos que viven y de manera habitual los códigos mapuches que tienen que ver con seguir la tradición cultural, seguir los rituales culturales que tienen que ver con estar identificados como mapuches. Y en ese sentido no es lo mismo cuando me toca atender un usuario que yo le hago la pregunta de pertenencia, que se reconoce mapuche, pero no conoce todos los códigos mapuche y no conoce toda la identidad mapuche desde la cosmovisión. Por lo tanto, puede ser un usuario que tiene una característica distinta al que se identifica, digamos, conociendo todas las cosmovisiones. Y desde ahí tampoco es lo mismo la atención de salud mental, ¿sí? Y hay otros usuarios que son los que uno les hace la pregunta de pertenencia y específicamente no se reconocen, teniendo el apellido y teniendo una historia transgeneracional relacionada con lo que es el pueblo mapuche, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el trabajo a la hora de atender en la consulta del box, o más bien dicho en este contexto hoy en día que estamos haciendo teletrabajo, es hacer la pregunta de pertenencia, pero también darse el tiempo de conocer al usuario, de indagar acerca de esta historia familiar, que es algo que yo construyo en salud mental a través del genograma, pero me tomo el tiempo de generar, digamos, de hacer el ejercicio, de hacer las consultas respecto a más de una generación, a más de 3 generaciones en su familia.
Y de alguna manera voy preguntando qué es lo que saben de la familia, de su familia mapuche, qué es lo que conocen, cómo fue este traspaso de información a través de sus padres, a través de sus abuelos, porque de alguna manera eso a mí me va a brindar poder conocer al usuario, ¿ya? Y me voy a poder situar desde un lugar que significa poder establecer o elegir en la medida de la atención qué es lo que yo debiese hacer en la atención, porque salud mental dice, bueno, tú tienes que armar un modelo de consulta idealmente para poder saber qué es lo que quiere el usuario, generar un vínculo específico, pero además poder contextualizar el tema de incorporar el darle la información de lo que significa la cosmovisión mapuche, pero también conversar, que eso es tremendamente importante igual. Entonces, en la siguiente, la mía Jimena, a ver. Bueno, y se me había olvidado comentar algo. Dentro de esto, el usuario mapuche que se reconoce también tiene una historia familiar de racismo y también que no se reconoce, y el que se reconoce también, pero precisamente el que no se reconoce tiene una historia puntual marcada de racismo y a propósito del tema de la migración territorial, el dejar de vivir en el territorio también hace que pierdan elementos de identidad importantes para poder considerar el equilibrio en salud mental, pero que además vienen trascendiendo de una historia transgeneracional familiar, de familia en familia. Entonces, de alguna manera, en esas atenciones, bueno, aparte de yo considerar esta situación que para mí me parece súper importante para poder atender, es que precisamente también yo les hablo de las atenciones de la Lehuen-Tuchefe, de la Casa de Salud Mapuche, y los invito a conocer de alguna manera estas atenciones. Entonces, las atenciones en salud mental son bastante extensas en el conversar, ¿sí? Bueno, y las consideraciones en ese sentido, que yo también he tomado hoy día en contexto pandemia, un poco esta idea de los primeros auxilios psicológicos, que de alguna manera no dejan de ser importantes considerando las circunstancias, y es que hay que mantener una escucha activa, que es algo que nosotros los psicólogos, y en realidad yo creo que muchos colegas también lo saben, pero no está de más mencionarlo, es importante tener una escucha activa, una escucha no intrusiva centrada en la escucha, porque de alguna manera los usuarios y nuestros pacientes están un poco sobrepasados con toda esta situación. Bueno, mucha gente también, muchos de nuestros compañeros, pero de alguna manera nosotros en el tema de salud mental se espera que tengamos un poco más de herramienta y nos manejamos mejor para esta situación. También, en cierta medida, los primeros auxilios psicológicos hablan de aplicar alguna técnica que colabore al restablecimiento del equilibrio. Yo generalmente me ha tocado usarlo con usuarios mapuche, que se reconocen, que es la técnica de la respiración diafragmática como una instancia para poder volver a la calma en este momento cuando uno hace un teletrabajo, un telellamado, porque de alguna manera es algo que ayuda, y evaluar la necesidad y las preocupaciones que tiene, porque es una prioridad en estos momentos saber cuáles son las necesidades básicas que tiene la gente, y precisamente como contaba la Lamia Jimena y la Lamia Carmen, ha existido mucho esto de las necesidades de sobrevivencia, de los alimentos, de no tener el dinero para cómo sobrevivir, y eso relacionado con temas de identidad, en donde ahí también se puede dejar ver algunas cosas como elementos de factores de riesgo que tienen que ver con violencia intrafamiliar, con el tema del consumo de droga, alcohol y droga, con el asunto de padecer enfermedades que serían más occidentales como la depresión, las crisis de pánico, la angustia, ¿cierto? Bueno, y en ese sentido, y considerando todos estos elementos, yo también, bueno, aparte de hacer la invitación para en la Casa de Salud Mapuche enseñarles, o más bien informarles y contarles, como se podría decir, cómo funciona el programa Salud y Pueblo Indígena en la comuna, pero además que se cuenta con la prestación de la Lehuen-Tuchefe, que es lo más relevante en ese proceso, es precisamente derivarlos e invitarlos ahí. Y es ahí donde uno quizás tiene que hacer un trabajo también más de vínculo, porque no toda la gente quiere ir de inmediato,
no toda la gente conoce estas atenciones y hay que generar vínculos. El vínculo es precisamente, y el conversar, lo que hace que la gente pueda estar ligada a tener curiosidad, a saber, a conocer su historia. Y muchas veces las conversaciones de lo que es la conmovisión me toman más de una sesión en donde posteriormente podrían ser 2 o 3 sesiones que la gente pueda acceder y querer ir. Y también no todas están dispuestas a que yo las mande con interconsulta, porque utilizamos una especie de interconsulta nosotros, pero a veces la gente solo quiere que le envíe la información, y ahí trabajo con folletería. Y hemos implementado, bueno, desde antes la Casa de Salud tiene un díptico que se trabaja todos los años a través del programa y se comparte a través de redes sociales o también vía telefónica, el WhatsApp, que es lo que más uno utiliza en realidad, y hoy día especialmente es algo que se utiliza más. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos con el programa y el equipo intercultural, donde trabajamos con la coordinadora, el apoyo técnico, la que yo le tu chefe, es que preparamos un material. La mía Jimena puede mostrar la siguiente, solo esto para mostrarlo, que es una folletería del programa Salud y Pueblo Indígena con pertinencia intercultural, con recomendaciones relacionadas frente al coronavirus, donde aparecen los síntomas, y también habla de los alimentos. También habla de los alimentos en una de las folleterías, en donde se hacen algunas indicaciones precisamente para volver al equilibrio, porque el alimento es tremendamente importante. Y dentro de eso, en las atenciones que yo hago en Vox, también pregunto acerca del tipo de alimentación, o cómo están comiendo, cómo está el apetito, y ahí abarco un poco este tema de la alimentación. Entonces, hoy día yo ocupo esta folletería y se la envío a los usuarios que se reconocen mapuche y que no se reconocen, pero sabiendo que tienen una descendencia del pueblo mapuche, y les mando esta información con la idea de que la puedan conocer, pero también se les ofrece el tema de la web para las personas que han estado más mal, y también se evalúa un poco las condiciones económicas que tienen, porque también es importante saber en qué condiciones están como para atenderse. Entonces, bueno, esto fue lo de los folletos, y el díptico fue de las primeras cosas que preparamos para poder trabajar, dentro de todas las cosas que hicimos. Y bueno, luego está la Casa de Salud Mapuche de Pumapulahuen, que ahí tenemos una fotografía. Y la Casa de Salud Mapuche, pasa que al principio nosotros tomamos a nivel comunal un poco la decisión de que el equipo se fuera a su casa, y empezamos a evaluar cómo trabajar en contexto pandemia, temas de salud y también temas de salud mental, que son lo que atiende la Leguantuchefe, y el equipo intercultural acompañado de la facilitadora, la coordinadora, el que yo Leguantuchefe, quienes ayuda a la Leguantuchefe, el apoyo técnico, porque es un equipo que está dividido, tiene múltiples tareas, y en la medida que hemos ido contextualizando este trabajo, la Casa de Salud no pudo cerrar completamente. Al principio, en el protocolo que se creó, porque se creó un protocolo de atención, se planteó la idea de cerrar la Casa de Salud también un poco con las autoridades de la Corporación de Salud y las indicaciones que eran considerando el contexto de urgencia. Y en ese sentido hubo mucha demanda de los usuarios directa a la Casa de Salud Mapuche, contactándose con la Casa de Salud Mapuche, pidiendo las prestaciones. Entonces el equipo creó un protocolo de atención por parte del equipo intercultural, porque la gente, los usuarios, querían atenderse, y en primera instancia el equipo tuvo que dejar de atender, pero finalmente nunca dejó de atender completamente, y con la idea de generar una instancia colaborativa de la Casa de Salud, el equipo intercultural junto a la Leguantuchefe se implementa este protocolo de la atención para los problemas de salud y algunos asociados a salud mental, y el abordaje del trabajo estuvo focalizado en la idea de colaborar con prestaciones interculturales a través del teletrabajo de las facilitadoras, de la Keyu Leguantuchefe, también el apoyo técnico de la coordinadora, realizando orientaciones, consejería e información a los usuarios mapuche y no mapuche, porque la Casa de Salud atiende no solo a la población indígena mapuche, sino que tiene una apertura a la demanda del usuario, independiente de que se considere mapuche o no. Y dentro de eso, la Leguantuchefe comenzó a hacer los trabajos por atención por videollamada. Entonces,
Se recibe la orina a través del equipo intercultural que calendarizó días de atención y finalmente la devolución de diagnóstico fue a través de videollamadas. Pero el equipo se preocupaba de seguir todo el protocolo de limpieza, utilizar mascarilla, el alcohol gel, con toda la pertinencia, y la Leguantuchepe se encontraba en su sala de atención en la casa de salud, pero no tenía contacto con los usuarios, debido a que ella también es una persona adulta mayor y por ende también tenemos que cuidarla y protegerla del contagio, ¿no? Bueno, dentro de eso y las prestaciones, se hizo la atención del diagnóstico y la orientación, y muchas de las atenciones que se hicieron fueron filtradas por el equipo intercultural, y finalmente también existió esto de la gente de pedir ayuda por los síntomas por COVID, sin saber que tuvieran COVID-19 y coronavirus, y finalmente se hicieron entregas de la UEN, donde el equipo se los iba a dejar a su casa, precisamente para colaborar en mejoría, o para poder, no sé cómo, o sea, si mencionarlo, como para poder acoplar un poco la sintomatología, ¿sí? Y dentro de eso, bueno, también se implementaron talleres de huitral y huerto orgánico en modalidad online para la comunidad, para las personas, porque de alguna manera también había que reinventarse en este proceso de no perder elementos importantes de lo que es la cosmovisión y el seguir generando procesos culturales arraigados netamente a lo que es ser mapuche, ¿no? Bueno, y dentro de eso, los problemas de salud emergentes en el contexto pandemia, que lo había mencionado yo de alguna manera en cierta medida hace poco rato, bueno, la depresión, la ansiedad, los trastornos de pánico, la angustia, los duelos, los intentos suicidas, el consumo por alcohol y droga. Y aquí específicamente lo anoté porque lo que me ha tocado a mí un poco en lo que es la atención en salud mental es que precisamente los usuarios mapuche tienen estas características respecto a estos diagnósticos que usamos nosotros desde el CIE-10, que es lo que nosotros utilizamos para clasificar, en salud mental, pero además han habido elementos característicos que tienen que ver, por ejemplo, con usuarios mapuches que han perdido a su papá y a su madre, y significativamente, y yo lo mencionaba en otras oportunidades con el equipo, pero lo voy a mencionar igual ahora, no sé, están en el hospital, me avisan a las 8 que muere mi mamá, y luego a las 10 me avisan que murió mi papá, y no estaba preparado para esta situación. Y dentro de eso, una familia con características de factores multiproblemáticos como violencia intrafamiliar en la familia, histórica, pero precisamente también al ahondar respecto a situaciones más puntuales de identidad, es que, por ejemplo, en esta familia el usuario me contaba que sus padres nunca le enseñaron mapuzungún y nunca conoció mucho de su cultura. Entonces uno podría pensar que el no poder estar arraigado a la cultura, a los rituales, al código mapuche, hace que se viva un desequilibrio a nivel de salud mental que pueda generar ciertos diagnósticos que nosotros desde el occidentalismo utilizamos, ¿no? Bueno, y eso es relevante, y también casos, por ejemplo, como niños mapuches que han perdido a su mamá medianamente joven, 34 años, y también para mí es un tema evaluar qué es lo más adecuado para atender con pertinencia intercultural para trabajar con niños menores de edad, si son menores de 18. Entonces, no es llegar y atender nomás. Yo creo que también uno tiene que evaluar un criterio, conocer la historia de la familia, indagar, saber, para poder ver cómo abordar, pero también para pedir ayuda al equipo intercultural y para poder hacer un buen trabajo de intervención. Y dentro de todo este trabajo de la Casa de Salud y el programa de salud intercultural, ha sido tremenda la demanda de los usuarios. Bueno, ahora esto ya bajó la demanda, pero generó mucho apoyo en la solicitud para realizar PCR a usuarios mapuches que presentaban síntomas somáticos por coronavirus, donde a través de la coordinadora intercultural de la Casa de Salud de Pumapulahuen se hicieron las solicitudes, se pidió ayuda a la unidad de pueblos indígenas del Servicio de Salud y se pudo enfocar este trabajo específicamente
a los usuarios mapuches, donde una de las cosas características que se pudo observar es precisamente que a veces se pedía por un usuario o dos, y los equipos que iban, por lo que se nos informó, es que se daban cuenta que no vivían una familia de 2 personas, sino que vivían mucho más personas y era un número mayor, quizá 5 o 10, que finalmente a mí me hace sentido porque una de las características que tiene nuestra población de Cerro Navia es que hay mucho hacinamiento, pero también viven 2 o 3 familias. Y ahí habría que preguntarse si esto también tiene que ver con una característica de ser una familia mapuche que vive más en comunidad. Y que uno podría plantearse si eso no significa hacinamiento también, ¿no? Desde ahí. Bueno, y esa es mi presentación, Chaltumay. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Tenemos varias preguntas que ya han llegado, pero las vamos a hacer al final. Ahora dejamos en el siguiente turno a Francisco Muñoz. Bueno, entiendo, Francisco, que tú tienes una agenda copada ahora a las 12, así que lamentablemente no vas a poder estar en el espacio de las preguntas. Sin embargo, te dejo el pase. Presentamos a Francisco, él es psicólogo del Programa de Salud Mental del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y ha colaborado también en nuestro departamento, como lo decíamos anteriormente al inicio, con las orientaciones técnicas de salud mental, y también ha sido parte como, digamos, tutor de los programas, de los cursos de capacitación que nosotros disponemos para los funcionarios en el sistema SEAD. Y esperamos también tenerte en la próxima versión que ya en septiembre vamos a lanzar también. Así que, Francisco, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, Javier. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve? Ya. Bueno, agradezco a las Lamien que presentaron anteriormente, y hay muchas cosas que yo planteo acá que ya se han descrito. Primero plantear que, como dijo sobre todo Jimena en su introducción, existe un marco legal y normativo que obliga al MinSal y a las redes sanitarias, a las Ceremis, a los servicios de salud, a generar un trabajo en el marco de la interculturalidad. Y en el ámbito de salud mental tenemos hoy día un Plan Nacional de Salud Mental que tiene el elemento de pueblos originarios y salud intercultural transversalizado, un modelo de gestión de la red temática de salud mental en el cual también se dan orientaciones para que incorporemos el enfoque intercultural en el trabajo de salud mental. Por otro lado, también ha quedado de manifiesto que estamos interactuando en distintos modelos de atención y que los pueblos indígenas tienen el derecho a poder beneficiarse de las atenciones de la salud del modelo alópata, a poder recuperar y mantener y preservar las prácticas tradicionales del modelo de salud indígena, y también poder trabajar el modelo de salud mental comunitaria que quienes estamos en el ámbito de salud mental sabemos que es un modelo que está en desarrollo, que aún tampoco tiene, digamos, el mismo estatus que el modelo alópata, biomédico, que estamos acostumbrados a llamar, en desmedro de lo psicosocial. Entonces, lo que estamos intentando es poder articular estos distintos enfoques o modelos de hacer salud, y también deberíamos incorporar un cuarto modelo que son todas estas prácticas complementarias que también estamos incorporándolas en nuestras prácticas para poder restablecer la salud cuando nos enfermamos. Es súper importante desde mi punto de vista como psicólogo en el trabajo de la interculturalidad que necesitamos, y lo hemos visto en la práctica con las presentadoras anteriores, que el concepto de cultura debe estar incorporado en nuestro acercamiento, nuestro abordaje en el fenómeno de la salud y la enfermedad, y distinguir al menos dos dimensiones. Una dimensión que es más bien del mundo de las ideas, de los pensamientos,
de las conversaciones probablemente, que está en lo ideacional o que está más bien en el plano del discurso, y por otro lado una dimensión más material que tiene que ver con las conductas, las prácticas, los artefactos culturales y las cuestiones más materiales que rigen nuestro quehacer cultural. En este contexto, estas dimensiones de la cultura se articulan en el modelo sanitario y también le da una consistencia a cómo nos relacionamos. Y esto se ve en la práctica en lo que han comentado respecto de la Casa de Salud, donde se articulan las distintas dimensiones de la cultura, simbólicas y materiales, para poder unir, digamos, las distintas vertientes para los procesos de recuperación y mantención de la salud. En este sentido, es súper importante en el tema del COVID que puedan conversar la evidencia científica, los procesos terapéuticos basados en evidencia, con las prácticas y las decisiones que pueden ir tomando los agentes de salud indígenas, en el sentido de que debe haber una conversación entre estos saberes y que puedan converger en la toma de decisiones locales respecto de cómo se va a hacer prevención, promoción, tratamiento y recuperación de la salud, en este caso en las personas que pertenecen a pueblos indígenas. Entonces necesitamos ver cuáles son esos factores culturales y ambientales que podrían estar en cierta medida obstaculizando el proceso de sanación. Por lo tanto, necesitamos construir un diálogo o co-construir un plan de trabajo para recuperar la salud o el bienestar, tanto si estamos pensando en el abordaje individual con una persona, con su familia y también con la comunidad. Necesitamos que en estos procesos de sanación pueda haber una articulación entre los saberes. En este sentido, las medicinas necesitan también, los modelos se han ido transformando a lo largo del tiempo y son, digamos, estos componentes los que están, digamos, también dándole un dinamismo. La medicina del día de hoy no es la misma que la de hace 10 años, tampoco la medicina indígena. Los modelos explicativos se van transformando, van interactuando con los otros modelos y se van generando transformaciones en las formas de hacer salud y de pensar los procesos de salud y de enfermedades de los distintos modelos. Eso como introducción más bien teórica, haciendo un paralelo a lo que han comentado las lamiendes de la práctica, y a mí me gustaría mostrar un documento que elaboró el Colegio Médico, y ahí está la dirección donde lo pueden encontrar completo, respecto de acciones para el abordaje de prevención y atención de la salud con pertinencia cultural y territorial con personas, familias y comunidades de pueblos indígenas. Primero, algo que ya ha sido planteado por las expositoras anteriores, que es necesario que se aplique la norma 820 del MinSal y tener registros epidemiológicos diferenciados en todos los niveles, desde el nivel ministerial, regional, por servicio de salud, por comuna, por establecimiento. Ese es uno de los elementos básicos que nos van a poder permitir analizar la situación de los pueblos indígenas y el COVID. También es importante el tema de las residencias sanitarias que puedan tener coordinación con las oficinas de asuntos indígenas, participación de facilitadores interculturales y que estén sobre todo en los sectores rurales aledañas a los territorios de las comunidades indígenas o sus familias, y también en los territorios con alta concentración de población indígena urbana, que puedan participar en las organizaciones indígenas, en los cordones sanitarios, comunitarios, territoriales, en las decisiones que se van a hacer para la mantención de cuarentena, facilitar el desarrollo también de mecanismos de solidaridad y reciprocidad con otras comunidades y familias de acuerdo a las definiciones que vayan tomando
los distintos grupos de familias indígenas, que pueda haber orientaciones para los traslados de cuerpos y procesos velatorios que garanticen la disposición de símbolos culturales u ofrendas en los espacios mortuorios de los fallecidos, de tal forma de que no se interrumpa la reproducción cultural y espiritual indígena. También se plantea garantizar la autorización para la ejecución del PESPI en las figuras de facilitadores y asesores, agentes de salud indígena, en las comunas que tienen el programa, de tal forma que las personas que pertenecen a pueblos originarios puedan contar con el apoyo preventivo desde la medicina indígena, tanto en contextos urbanos como rurales, donde las familias no puedan acceder por sí mismas a la medicina de los pueblos originarios. O sea, hay que radicalizar un poco las acciones en materia de pueblos originarios, en enfoque comunitario. También hay que disponer y garantizar las EPP, las credenciales y los permisos especiales para el tránsito de los equipos PESPI, porque muchas veces son equipos que se suman a los equipos de salud y que tienen, digamos, dificultades para poder muchas veces disponer de credenciales, permisos y otro tipo de documentación que es fundamental para el ejercicio del equipo de salud. También se plantea garantizar la atención ética en el cuidado y la toma de decisiones sobre la salud de los adultos mayores, los sabios indígenas, y que este es un tema que ha estado también puesto en el concierto internacional, puesto que se están perdiendo las personas que son en cierta manera quienes atesoran elementos culturales de la lengua y de saberes del pueblo, que en la mayoría de las veces tiene una forma de traducción oral. Por lo tanto también al verse afectada la vida de las personas más antiguas de los pueblos originarios, también eso amenaza la continuidad de la cultura y de la lengua. Es importante también que se incorpore a los equipos que están realizando trazabilidad, monitoreo y todas estas acciones específicas de la pandemia a personas que tengan conocimiento de salud intercultural y también a los representantes de los pueblos originarios. Es necesario también fortalecer la respuesta en salud intercultural que se desarrollan como parte de la rueda asistencial, también fortalecer las acciones locales que están desarrollando equipos como los que hemos acabado de ver, que claramente son factores protectores para las comunidades de personas que pertenecen a pueblos originarios. También es muy importante disponer de un soporte económico para la atención, el cuidado especial de los niños, las niñas, los adolescentes, sobre todo en el caso de que sus padres sean hospitalizados o enviados a residencias sanitarias, porque el cuidado de estos niños debe tener ciertos resguardos, garantizar el oportuno apoyo material, la contención psicológica y espiritual, respetando la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Tenemos que fortalecer la capacitación y actualización de los equipos de APS y de hospitales en el abordaje de la salud con pueblos indígenas en este contexto de pandemia y ante desastres naturales. Ya comentaban las Lamien que esta no es la primera pandemia, si vemos, digamos, los primeros efectos de los pueblos originarios en América han sido producto de las enfermedades que tuvieron características epidémicas con la llegada de los europeos al continente. Entonces ahí también hay una historia transgeneracional de los pueblos que también se ve afectada por este fenómeno pandémico. También es importante que el personal que trabaja en el PESPI pueda tener un acceso privilegiado a capacitación sobre contenidos de la última evidencia disponible respecto del COVID-19 para que pueda aportar en esta conversación con los saberes indígenas respecto de lo que el saber científico va desarrollando respecto de este virus, y también promover el uso preventivo de las medicinas indígenas, de las hierbas medicinales, de los rituales y todo lo que es el trabajo en la salud socioespiritual,
y otros recursos terapéuticos para la atención con la población indígena, así como también estimular y apoyar la alimentación tradicional. En resumen, es súper importante trabajar respecto de la resiliencia de los pueblos indígenas, porque la afectación aquí tiene que ver sobre todo con las determinantes sociales de la salud, y por lo tanto necesitamos radicalizar desde mi punto de vista el enfoque intercultural en salud y también el modelo comunitario e intersectorial. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Agradecemos a todos quienes están a esta hora también mirándonos y a quienes también lo vayan a revisar después por YouTube. Vamos con las preguntas. La primera pregunta es para Jimena, que tengo acá. La mía en Jimena: cuando se interviene con personas mapuche y se diagnostican, va entre paréntesis, o sea, entre comillas, diagnostican patologías como depresión y otras que son definiciones occidentales, ¿los lamien identifican sus dolencias desde su kimun mapuche o lo hacen desde estos códigos occidentales? Esa pregunta tenemos, Jimena. No sé si me escuchas. Jimena, no. Disculpen. Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Tengo por manía siempre apagar los micrófonos cuando estoy en este tipo de actividades. Se me olvida. Pero bueno, agradezco la pregunta porque en realidad nos hace reflexionar también sobre qué significa poner en relación dos modelos de salud, ¿ya? O más de dos modelos de salud. Bueno, a propósito del estudio de la Red de Salud Occidente en relación a pueblos indígenas que hizo la Universidad de la Frontera el año 2018-19, uno de los elementos que sale a flote tiene que ver con cómo categorizamos las enfermedades nosotros. Y sobre todo con cómo se categoriza desde el modelo biomédico, pero también desde los modelos de salud que tenemos en las casas de salud. Y bueno, lo que hemos visto en general es que cuando existe atención de MACHI de por medio, la categoría de enfermedades desde el punto de vista de quien diagnostica, es más factible que existan categorías propias, como el Trafentún, el Mapuche Cutrán, qué sé yo. Pero cuando se informa al paciente, generalmente hay un esfuerzo que hacen los Lauengelu por informar desde lo que se supone que entiende el paciente que está ahí. Entonces, eso es problemático y es algo que no hemos abordado a plenitud porque tiene que ver con otras negociaciones también en el plano de la atención de salud, porque de alguna manera también empobrece los códigos culturales. O sea, no es lo mismo, y eso es algo que lo hemos conversado, pero se ha planteado como problemático. No lo hemos desarrollado a ciencia cierta, pero sí hemos explicado que empobrece la visión de salud que tenemos los pueblos indígenas, porque en el fondo cuando yo traduzco un Trafentún como depresión no es lo mismo. Claro, la depresión viene a ser como un aspecto de este Trafentún, es una consecuencia más de esta enfermedad mapuche, pero no necesariamente lo abarca todo. Entonces yo creo que ese es un desafío que se nos impone, pero también un desafío que se nos impone tanto para el trabajo con los Lauengelu, mapuche, que son los que tenemos, como con los equipos de salud para que entiendan nuestras categorías y también con los usuarios. Entonces aquí salta de cajón nuevamente que el tema de la formación de nuestra gente es importante, porque la gente que tenemos, con la que trabajamos nosotros, son personas que algunos tienen conocimientos, mayor información, pero no necesariamente todos, no toda la gente lo tiene. Entonces ahí hay que hacer un trabajo también comunitario. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Un comentario para Claudia, es más que nada un comentario. Muy interesante lo que hace Claudia de ahondar en la historia de la persona cuando hace la pregunta sobre pertenencia. El vivir en la Guaria es una situación compleja para quienes en cada visita a su loft tradicional renuevan su ser mapuche, su esencia de che, pero deben adaptarse a su situación de tener que vivir en un entorno que definitivamente les es adverso para su cosmovisión. Felicitaciones, Lamien Carmen Chaltumay, por el trabajo que realiza. Esos son los comentarios y tenemos otra pregunta, que la vamos a dejar para todo el panel, la vamos a dejar para los cuatro porque no está identificada para quién va, así que hacemos la ronda para los cuatro también.
que es también un proceso de reflexión, justamente lo que estamos en este conversatorio. La pregunta dice, ¿cómo podemos darle una vuelta a la idea que se plantea de que la salud mental no existe en los pueblos indígenas? No existe esa categoría, pero existen problemas que afectan los estados emocionales, afectivos y espirituales de los pueblos indígenas. ¿Hasta qué punto esa fuerte declaración podría ocasionar en los equipos de salud mental una respuesta reactiva que pudiera cerrarse el trabajo con pueblos indígenas en este ámbito, pudiendo generar que el tema no sea abordado en su real complejidad? Así que abro los micrófonos para una pregunta de reflexión absolutamente. Así que, quien quiera tomar la palabra, feliz, escuchamos. ¿Puedo partir? Bueno, pasa que nosotros, entendiendo plenamente la pregunta, entendiendo que eso puede ser así, pudiese ser así, lo que nosotros... ¿Ya? ¿Qué significa hacer procesos formativos? Incluso hemos estado pensando cómo dar continuidad año tras año a formación con mismos equipos y ir ampliando progresivamente para poder poner en juego todos los elementos que un profesional que nunca ha sido formado, que no conoce sobre pueblos indígenas, que no conoce la envergadura ni la profundidad, para que pueda recoger, aprender y comprender todos esos elementos. Entonces, aquí lo que se requiere, digamos, es diseñar estrategias de abordaje que permitan mostrar la complejidad de esa aseveración. O sea, cuando yo digo que no existe la salud mental, no es que esté negando la existencia de problemáticas de salud mental, sino que no son problemas absolutamente o solamente relativos a la psique o al pensamiento, sino que tienen que ver con otras implicancias. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es formar, digamos, con temas diversos a nuestros profesionales y a nuestros técnicos, desde temas de historia, memoria, temas de pensamiento, filosofía, la antropología médica tiene mucho que decir aquí, de modo de que ellos puedan entender el contenido de esa afirmación. E incluso hacerlos partícipes de algunas actividades más comunitarias también, de modo de que puedan ganar un aprendizaje más amplio, ¿ya? Y querer, digamos, los temas indígenas. Nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando la gente logra empatizar, logra sentir lo indígena, la actitud es otra. Entonces, yo creo que aquí hay un trabajo de largo plazo y mucho más sistemático que debemos hacer, y sobre todo en el ámbito de la formación desde los servicios y desde la Seremi y desde el Ministerio. Han habido algunas acciones interesantes que han fortalecido esta mirada más integral, como las pasantías que se han hecho a la 9ª región, como los cursos de formación en salud mental, en donde se entregan elementos. Pero no basta con una simple conversación, no basta con una simple sensibilización. O sea, yo creo que tenemos que apostar a una formación y a una transversalización y a una intervención incluso del currículum universitario, algo que la DIPOL había intentado en algún momento hacer, digamos, para poder intervenir en la formación profesional desde la misma base. Así es que eso por mi parte, yo creo que las otras también pueden complementar la respuesta. Muchas gracias. Escuchamos. ¿Quién más quiere complementar la respuesta? Yo acá, Carmen, complementando a la Damián Jimena respecto a este concepto, a esto de decir salud mental, si bien no lo tenemos nosotros como mapuche, el concepto salud mental, pero sí tenemos el desequilibrio del pensamiento del Raquizoam, sea por varias raíces de esta enfermedad, ¿cierto? Ser, por ejemplo, el despojo de nuestros territorios, la pérdida de nuestro conocimiento, de nuestro Raquizoam, de nuestra naturaleza, de transgresión a la naturaleza, del Itrofilmunien y la diversidad que está en los territorios, en la naturaleza, tenemos estas enfermedades de desequilibrio, y también por la pérdida de nuestro tuwán, de nuestra descendencia,
de nuestro Ucupalme, de nuestro conocimiento ancestral, de qué raíz vengo yo o de dónde vengo. Eso hace que tengamos este desequilibrio de pensamiento, nos hace de alguna forma estar enfermos, como el psicólogo o otro agente médico pueda decir no está enfermo de salud mental, ¿verdad? Pero para nosotros, para la MACH, hacer un diagnóstico es un desequilibrio donde nosotros quizás transgredimos en la naturaleza, en algún momento salimos de nuestra casa, de la ciudad, vamos al campo y no pedimos permiso para sacar agua en una vertiente, transgredimos en la búsqueda de la medicina, a toda esta biodiversidad que vive en el espacio, en los bosques nativos, ¿verdad? No podemos enfermar. Sí, como para complementar lo que dice a la Lamia Jiménez. Muchas gracias, Y a la señora pregunta. Carmen. Yo Claudia quería también, sí, comentar algo más. Bueno, yo pienso que como psicóloga, y pienso que también nosotros en nuestra área no podemos cerrarnos específicamente a la hora de atender en salud mental a un conocimiento que tiene que ver específicamente con algo tan biomédico, o más bien centrado como desde la clasificación. Me parece relevante que uno en esta área como profesional tenga que darse el tiempo para identificar y conocer al usuario con sus características, independiente de la cultura que sea, para poder intentar colaborar y acompañar en un proceso terapéutico, ¿sí? Y en ese sentido, hay cosas netamente que tienen que ver con la interculturalidad y propiamente de lo que es ser mapuche, pero que finalmente uno podría decir, esto no es de salud mental. Sin embargo, yo creo que esas cosas que uno podría identificar no son de salud mental, pero se pueden explicar desde la historia transgeneracional del usuario o paciente para poder decir que hay un desequilibrio. Por lo tanto, a mí me hace mucho sentido cuando la Lamia Jimena, la Lamia Carmen explican todo lo que tiene que ver con los elementos del código mapuche o de vivir en cosmovisión mapuche, que es algo que también uno tiene que incorporar a la hora de atender, porque la verdad es que para mí tampoco ha sido algo tan simple, es algo que he ido construyendo a través de todos estos años que he ido trabajando con el programa, y todas las veces, todos los años, todos los días yo aprendo algo nuevo, porque específicamente hay cosas que no son parte de mi formación. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los equipos no debieran tener, ni mis colegas, estar cerrados a esta situación, sino que más bien a esta situación de atender con conceptos de interculturalidad, sino que más bien deberían tener una apertura para poder ver cómo vamos co-construyendo este proceso de atender de manera más pertinente. Gracias, Claudia. Francisco, ¿está Francisco? ¿O lo había visto por ahí hace un rato? No, no está Sí, Francisco, ¿verdad? por mientras aparece... Tengo otra pregunta. Tengo justamente otra pregunta para usted, señora Carmen. La pregunta dice así. Mari Compuche, me surge una duda respecto a la exposición de la Lamien Carmen Wenuyán en cuanto a la clasificación del COVID-19 dentro del espectro de enfermedades desde la cultura mapuche. En su exposición la mencionó como Huesa Cutrán, lo cual, según comprendo, se relaciona a enfermedades provocadas por una persona al interior del pueblo mapuche. ¿Sería más atingente catalogarla como Huinca Cutrán? Agradezco a cada uno de los expositores. Señora Carmen. Sí, respecto a eso, cuando yo menciono el Huesacutrán es una enfermedad en nuestro pensamiento, en nuestra forma de decir y no llamar a la enfermedad, porque esta es una enfermedad COVID, ¿verdad?, de temperaturas altas, de fiebre. Entonces,
le llamamos Huesacuchán, como una enfermedad no buena para nosotros como pueblo mapuche, como persona, porque provoca altas temperaturas y muerte en nuestros adultos mayores, la cual, como en mi presentación decía, que nosotros como comunidad, lo primero que hicimos cuando se vio venir esta enfermedad, con nuestra machi, con nuestras personas con conocimiento ancestrales, quimche, de diversos territorios, quienes analizan y observan la naturaleza misma también. Por ejemplo, cuando se vio la quila florecer, fue uno de una de las observaciones que nos llamó la atención y que venía algo no bueno. En Kimi de la Machi, cuando la Machi entra en trance, está en ceremonia, también hace el llamado a no decirle Covimariaya a esta enfermedad, sino que cómo traducirlo y acercarlo a nuestra forma, a nuestro hablar mapuche, que fue Huesacuchán Mariaya. ¿Ya? Eso como en forma general, y un poco también retomando lo que dije anteriormente en temas de lo que decía la Lamien Claudia, respecto a todo este tema, lo importante que también es el estar comunicado, el estar constantemente conversando con nuestra familia, con nuestros jóvenes, con nuestros niños. En mi presentación también decía yo que la transmisión de generación en generación, ahora en la familia mapuche también se ha ido retomando. Ya todo este tema que ha traído esta enfermedad de pérdidas de trabajo, de estar más en casa, nos hace a conversar, y lo importante que es tener y mantener la comunicación. Muchas gracias, señora Carmen. En honor al tiempo, y dado que ya vamos casi para las 2 horas, dejamos 2 preguntas más, la siguiente y otra más que acaba de entrar, y la vamos a leer también. Mari Compuche quisiera saber si se cuenta con experiencias de consultorías que desarrollan los equipos de psiquiatría hacia los equipos de salud mental de APS con pertinencia cultural. No está indicada quién, pero podría ser, digamos, ahí respondía quizás por Jimena. Sí, no, lamentablemente no hemos llegado hasta allá todavía. Estamos trabajando más que nada en el nivel de APS y secundario con COSAM. Eso ha sido como nuestro fuerte, por lo menos en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. No sé si en otros servicios se estén trabajando en el nivel de psiquiatría, que es algo súper necesario. Lo intentamos, Lo intentamos en el caso de Melipilla cuando trabajamos con la red de alcohol y drogas. Trabajamos con usuarios que tenían dependencia de alcohol y drogas, se atendió con medicina mapuche, y el siguiente paso, previo al COVID y previo a todas las transformaciones que han venido también, era poder hacer una atención complementaria con psiquiatra, pero no nos vimos obstaculizadas por todo lo que pasó. Esperamos que en lo que viene, en los meses que vienen o el próximo año, poder retomar ese trabajo. Perfecto, muchas gracias, Jimena. La última pregunta, en honor al tiempo también, y también para que sea como comentada también por las 3 panelistas que están en este conversatorio, es ¿cómo han superado el monoculturalismo desde los medios de comunicación para hacer difusión, prevención intercultural? ¿Cómo han dado vuelta aquí ese monoculturalismo de los medios de comunicación para la difusión? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que son niveles, ¿no?, de responsabilidad a los que tenemos acceso. Yo creo que el monoculturalismo todavía no se ha superado, o sea, tenemos una información que es monocultural, que es la que aparece, digamos, en los medios de comunicación y que es lo que todos conocemos y escuchamos. Ahora, lo que nosotros hacemos en el nivel más comunitario y de servicio tiene que ver más bien con transmitir mensajes, digamos, en un formato más
íntimo, si se quiere, a la comunidad, a través de los medios de comunicación más del Facebook, de los WhatsApp, con los usuarios. De ahí la importancia de ir identificando a las personas con las que nosotros trabajamos en talleres, en conversatorios, en las casas de salud, que es a quienes ha llegado la información que hemos producido, información que se ha construido con las organizaciones y con los asesores culturales que tenemos en el servicio, en la red, perdón, en las comunas. Entonces, yo creo que no hemos superado el monoculturalismo y que es una tarea y un desafío para lo que viene, porque este tipo de enfermedad y esta pandemia no se ha acabado, ha aminorado, pero todavía vamos a continuar, digamos, en emergencia, y se requiere avanzar hacia la superación del monoculturalismo, como lo expone la MIN. Muchas gracias, Jimena. Claudia, señora Carmen, si tienen comentarios al respecto, también desde su experiencia. Yo, la mexicana, hable nomás. Sí, ya. Bueno, desde lo que dice la mía Jimena, el monoculturalismo es un desafío permanente que va a estar un buen rato acompañándonos en medio, sobre todo en medio de la ciudad nerguarría, ¿sí? Y lo que hemos hecho, como dijo propiamente la Lamien, transmitir mensaje de contención informativo en diferentes medios comunicacionales, ya sea por vía WhatsApp o por videos o por otro medio, ¿sí? Muchas gracias. Sí, Claudia. yo quería mencionar, a ver, así estoy con audio, perdón. Sí. Yo quería mencionar que, bueno, el monoculturalismo es algo súper potente instalado desde las bases sociales que tenemos y precisamente, como mencionaba la Lamien Jimena y la Lamien Carmen, nosotros también, y yo creo que de manera muy particular lo utilizo mucho en la intimidad con los usuarios, la intimidad que se genera a través de la conversación, a través de la atención, pero además se utilizan otros medios como las redes sociales, a través de la misma red de la Corporación Municipal, de la Casa de Salud Mapuche, Pumapulahuén, de lo que cada uno de los integrantes del equipo utiliza a través de sus propios medios también para poder entregárselos a los usuarios. Esa es la manera en la cual uno trabaja y finalmente es una instancia muy íntima, creo yo. Esa intimidad es propia del trabajo que se va haciendo a nivel local. Y también por lo que veo también en las otras casas de salud y en los equipos, a mí me parece que también es de manera similar. Muchas gracias, Claudia. Agradecemos a las tres expositoras, Jimena, a Claudia, a la señora Carmen, también a Francisco, que estuvo acá en este conversatorio sobre salud mental. Agradecemos también a la plataforma digital del Ministerio y esperamos que prontamente podamos tener este mismo interesante conversatorio en instancias más bien cara a cara, donde se puedan conversar mucho más temas, digamos. Sabemos que la distancia a veces dificulta un poco en la pregunta, en la intención. Pido disculpas también por las pronunciaciones, que en algunos casos tuve errores, pero intentamos hacer todo el esfuerzo justamente para llevar estos conversatorios y esta información que es muy útil. Así que simplemente agradecerles y nada, muchas gracias. Así que nos vemos, que estén bien. Buenos días todavía. Hasta luego. Chaltumay Compuche. Chaltumay, gracias a ustedes. Peucayal Compuche. Peucayal.